Permítanme guiarlos en un viaje fascinante a través de las páginas de una obra que, publicada de forma independiente en 1949, se erigió rápidamente en un libro de culto, transformando nuestra comprensión de uno de los monumentos más enigmáticos del antiguo Egipto, el templo de Luxor. R. A. Scheuer de Lubicz, el visionario alsaciano detrás del templo en el hombre, arquitectura sagrada y el hombre perfecto, nos invita a mirar donde nadie ha mirado antes, a leer entre líneas y a descubrir una cultura egipcia hasta ahora inimaginada, demostrando que sus templos no son meros edificios de piedra, sino entes vivos, con estructuras orgánicas y un propósito didáctico y profundamente esotérico. La tesis central de Scheuer de Lubicz es tan audaz como revolucionaria el templo de Luxor, con su arquitectura aparentemente desconcertante, sus ejes desviados y sus formas irregulares. Es en realidad la materialización de un concepto sagrado del hombre microcósmico. Para Scheuer, este monumento es el reflejo pétreo del cuerpo humano, una encarnación del hombre perfecto o adánico, concebido como una concentración del universo entero. Tras casi 15 años de investigación minuciosa a pie de campo, Scheuer y su equipo trazaron sobre el plano del templo la silueta de un esqueleto humano, hueso a hueso, revelando correspondencias asombrosas. Los pilonos se alinean con los pies, la columnata de Amón con los muslos, el patio peristilo con el abdomen y los santuarios cubiertos con la cabeza. Esta no es una mera analogía, es una proyección rigurosa, una parábola arquitectónica que se desvela con una precisión matemática y filosófica pasmosa. Para comprender esta revelación es imperativo sumergirse en la concepción egipcia del símbolo, lejos de la interpretación moderna de una representación convencional. Para los antiguos egipcios un símbolo, o medoneteru, era la cosa misma, la idea materializada, una realidad inherente al signo que la evocaba. Cada entidad natural, una planta, un animal, era la encarnación de un principio en éter, una fase de la génesis universal, y por ende, su propio símbolo. En este contexto, el templo mismo se convierte en un símbolo viviente, un libro tridimensional que revela una enseñanza esotérica profunda, inaccesible a la inteligencia cerebral, limitada por el racionalismo, pero comprensible para el intelecto puro, la inteligencia del corazón que los egipcios cultivaban. Una de las claves para desentrañar este conocimiento reside en la lógica vital de los faraones, diametralmente opuesta a nuestra lógica cerebral, cuantitativa y silogística. La lógica vital es funcional, imprevisible en su expresión cuantitativa debido a la complejidad de los factores, y rige el proceso de gestación, el génesis. Cada aparente descuido o irregularidad en la arquitectura del templo de Luxor, una pared ligeramente curva, una sala romboidal, una junta de piedra que corta una figura en un lugar inusual es, según Scheuer, una intención deliberada. Estas deformidades no son errores, sino claves cuidadosamente colocadas por los maestros constructores, indicadores de un significado oculto que desafía nuestra percepción racional, pero se armoniza perfectamente con la ley del Génesis. El sistema de medidas es otro pilar fundamental de esta filosofía. Los antiguos egipcios no se conformaban con un sistema métrico convencional a su unidad de medida. El codo era filosófica, variable y profundamente integrada con el conocimiento universal. No se trataba de una medida fija, sino de un módulo adaptable al propósito y al significado simbólico de la idea expresada, relacionada con los neters y los ritmos cósmicos. Scheuer demuestra cómo la proporción aurea-phi, el número de oro, no es sólo una función estética, sino un principio natural de equilibrio que rige el crecimiento en la naturaleza y la construcción del cuerpo humano, siendo, a su vez, la base de la arquitectura sagrada del templo. La trazada circunferencia del hombre con los brazos extendidos, por ejemplo, se revela como una medida que conecta al hombre con la circunferencia de la Tierra, evidenciando un conocimiento geodésico y astronómico insospechado. El templo de Luxor está construido sobre varios ejes. Una característica Scheuer enfatiza como crucial. Lejos de la concepción moderna de un único eje central, el templo se erige sobre un eje geométrico y astronómico, un eje general de las medidas y un eje específico de Amón. Cada uno de estos ejes, a veces sutilmente desviados entre sí, rige la construcción y la orientación de diferentes partes del edificio y sus inscripciones. Esta multiplicidad de ejes genera un movimiento en la construcción, confiriéndole ese estado viviente que el autor subraya. Incluso la orientación del templo respecto al norte magnético y los puntos solares no es meramente práctica,
sino que responde a una ciencia vital que reconoce la influencia cambiante de las fuerzas cósmicas a lo largo del día y las estaciones, atribuyendo significados osirianos u horusianos a las medidas y representaciones según la influencia solar. La representación del hombre microcósmico en Luxor profundiza en un conocimiento asombroso de la anatomía y fisiología humana, revelando que los constructores faraónicos poseían una comprensión detallada de los órganos y centros nerviosos del cuerpo. El templo cubierto, la parte más sagrada del monumento, corresponde a la cabeza, el santuario donde se acumulan los centros de control. Aquí, Stroyer destaca la importancia de la bóveda craneal o su deliberada exclusión en la figura del hombre microcósmico del templo es un punto cardinal. Esta omisión simboliza al hombre adánico, prenatural, la inteligencia divina antes de su caída en la naturaleza dual. El cerebro, con sus dos hemisferios, es el instrumento de la inteligencia cerebral que funciona por comparación y oposición bien barra mal, positivo barra negativo, mientras que el hombre divino, sin la bóveda craneal, representa el intelecto directo, la inteligencia del corazón, capaz de conocimiento sin necesidad de dualidad. El autor detalla cómo salas y aberturas específicas del templo corresponden a órganos vitales y procesos fisiológicos. La abertura nasofaringia, señalada en el eje del templo, se mantiene cerrada en el hombre neter, indicando una vida sostenida por el oído interno, símbolo de aspiración directa, hasta el momento de la encarnación terrestre. El proceso de devolución, con la secreción de saliva y la apertura de la trompa de Eustaquio, se asocia a la llamada al oído interno y la concentración, revelando conexiones psicológicas y fisiológicas en el diseño de las salas. El bulbo raquídeo y los 9 arcos bajo los pies del rey en los pilonos se vinculan a las vías nerviosas motrices. El santuario principal Salaví se sitúa en la faringe, lugar de admisión de alimento y aire y de amplificación de la palabra creadora. Las glándulas pineal e hipófisis, consideradas los órganos del intelecto directo, se ubican en los santuarios secretos del sur, donde se produce la espiritualización de la sangre. El bulbo olfativo, el órgano cerebral más antiguo, se representa en la sala V, asociado al ureus y a un cerebro primitivo, olfativo, como el de la serpiente. Las columnas de la sala hipóstila simbolizan los senos con lunas crecientes marcadas en sus bases, indicando un carácter alimenticio de tipo lunar. Estos detalles, a menudo ignorados por la egiptología convencional, demuestran un conocimiento profundo del metabolismo espiritual y de los centros vitales del cuerpo humano, interpretando el panteón egipcio como una representación de estos principios que gobiernan el cuerpo y la consciencia. Stroyer introduce también 2 métodos de inscripción simbólica esenciales para la correcta lectura del templo: la transposición y la transparencia. La transposición implica que el significado completo de una escena o texto en una pared se encuentra complementado por elementos en la pared opuesta del mismo muro, creando una secuencia esotérica. La transparencia, por su parte, permite ver de forma imaginaria un símbolo o figura a través de una pared, rellenando un vacío o marcando una relación indirecta entre imágenes. Estos métodos no buscan ocultar, sino más bien ofrecer una enseñanza a quienes posean la capacidad de comprensión desarrollada, revelando el espíritu de la letra más allá de la mera traducción filológica. El templo de Luxor es también un testimonio del crecimiento y la evolución, un plan previsto, realizado a través del tiempo. Las diferentes fases de su construcción, desde Amenofis III hasta Ramsés II y Alejandro Magno, no son ediciones arbitrarias, sino que corresponden a las etapas del desarrollo humano, desde el recién nacido hasta el joven adulto de 18 años. El templo se expande y se modifica como un ser vivo, con sus proporciones cambiantes que reflejan las transformaciones de la edad. Por ejemplo, el templo cubierto representa al recién nacido, el patio peristilo al niño de 2 años y medio y los pilonos a un joven de 18. Las figuras de los reyes en los bajorrelieves, con sus cambios en las proporciones de la cabeza a lo largo de las distintas épocas, también confirman estos 2 ritmos de crecimiento y transformación del hombre microcósmico. La obra de Stroyer de Lubitz representa una fuerte crítica al racionalismo que ha dominado la egiptología moderna. Él argumenta que la ciencia faraónica no es estéril ni esotérica en el sentido de enigmática, sino que es una ciencia de la vida, basada en un conocimiento preexistente y fundamental de las leyes del Génesis. Este conocimiento, lejos de ser el balbuceo o las presentidas vaguedades que algunos egiptólogos atribuyen a los antiguos, es una ciencia precisa y profunda que abarca la medicina, la astronomía y la geodesia,
transmitida por una élite que supo salvaguardar sus secretos. El templo de Luxor, en este sentido, no es sólo un objeto de estudio arqueológico, sino un libro que nos enseña a activar facultades superiores para comprender el vínculo secreto del mito con las ciencias, desafiando a los investigadores a adoptar una nueva mentalidad, vitalista e indirecta, para desentrañar el verdadero legado del antiguo Egipto. En definitiva, los elementos descubiertos en el templo de Luxor a través de la magistral interpretación de R. A. Schweyer de Lubicz prueban que el templo faraónico poseía una finalidad didáctica en cada detalle, donde la técnica estaba subordinada a la enseñanza. El simbolismo era el medio universal de transcripción del pensamiento filosóficamente ordenado, presente en la escritura, las figuras y la arquitectura. Existía un programa constructivo planificado a lo largo del tiempo por reyes herederos de una tradición, y el monumento se erigía sobre múltiples ejes, cada uno con un significado que ordenaba las partes que de él dependían. Finalmente, se demuestra que en el Egipto faraónico existían conocimientos geodésicos, astronómicos y filosóficos que superaban con creces lo que la egiptología ha estado dispuesta a admitir hasta hoy. La conclusión de Schweyer de Lubicz es tan concisa como profunda. Neter es el principio de vida y el templo es su casa. El templo de Luxor, al ser la casa de este principio, se convierte en la manifestación tangible de la conciencia en evolución, un espejo del universo y, en última instancia, del propio hombre. Nos invita a un cambio de paradigma, a reconocer que la sabiduría de los antiguos egipcios, inscrita en piedra, ofrece una senda para comprender los misterios de nuestra propia existencia y del cosmos que habitamos.